Bueno, muchas gracias. Gracias por la presencia de los invitados. Y yo diría también gracias al Consejo Directivo Central, en el sentido de que se trata de una iniciativa unánime, es cierto que la planteé yo, pero creo que es importante en este momento donde hay debates profundos sobre el tema educativo y donde todo el mundo sabe que podemos tener diferencias, los integrantes del Consejo Directivo Central, que hay algunas políticas que compartimos plenamente y creo que ese es un buen mensaje en este momento. Son más de 6 décadas de una política de Estado que tiene el Uruguay respecto al genocidio armenio y nosotros como responsables del Consejo de la Administración Nacional de Educación Pública trasladamos al país y particularmente a los alumnos una visión de esta situación histórica y como todos sabemos se enseña historia para poder interpretar el presente y particularmente en estos casos para que estos hechos no se repitan en la historia de la humanidad. Lamentablemente a veces no logramos a través de la educación revertir situaciones difíciles, pero hacemos el esfuerzo y creo que esto es muy importante. Creo que este mensaje unánime del Consejo Directivo Central. El otro aspecto que yo quisiera señalar es que en el día de hoy, de acuerdo a nuestra resolución, los diferentes centros educativos dependientes de ANEP pueden realizar actividades vinculadas a esto. Pensamos, ahora lo conversábamos con el presidente, que esto es el puntapié inicial para poder trabajar mejor en los próximos años este tema, porque el objetivo más que la difusión pública esta que estamos haciendo, que es importante, es que se trabaje en cada ámbito educativo, en cada escuela técnica, en cada liceo y también en la formación docente del país el tema. Así que me resta agradecer y sobre todo destacar la actitud unánime del Consejo Directivo Central. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos las palabras del consejero Julián Mazzoni y vamos a invitar también para que nos brinde alguna reflexión en torno a esta propuesta al presidente de la ANEP, profesor Robert Silva. Buenos días a todos, buenos días a los que nos están siguiendo por esta transmisión. Es un gusto para el Consejo Directivo Central propiciar ser parte importante en todo este proceso en donde se recuerda un hecho histórico que nuestro país fue protagonista a nivel nacional y a nivel internacional. Y vaya si es trascendente, como decía Julián, que la educación siga trabajando en el tema, lo recuerde en sus aulas de todos los niveles educativos para entenderlo, proyectarse y trabajar desde la perspectiva que corresponda para que estas cosas no vuelvan a suceder en un mundo tan convulsionado como el que nos toca vivir. En ese sentido, para nosotros es también, como decía Julián, un gusto estar aquí, los 5 integrantes de CODICEN, demostrando que hay temas que nos unen más allá de las diferencias y que sobre todas las circunstancias tenemos que seguir juntos trabajando por una educación de calidad que atienda a los desafíos de una sociedad que está en permanente cambio. También nosotros con la comunidad armenia tenemos antecedentes de trabajo conjunto, de trabajo articulado, en donde hace poco presentamos en esta misma sala un libro para la enseñanza del armenio en nuestros centros educativos que recuerdan o que homenajean a este país. Y sin duda vamos a seguir proyectándonos porque hemos estado hablando a nivel internacional con comunidades armenias de otros países a partir de esa estrategia de la enseñanza del español también
unidos como comunidades hermanas que somos. Así que un gusto estar acá. Felicitaciones al Consejo Directivo Central, a Julián que propuso esta instancia que se va a proyectar a futuro, el agradecimiento al colega que hoy va a disertar sobre este tema y que va a ser parte fundamental en que esto continúe y siga adelante. Muy bien. Agradecemos las palabras del presidente de la ANEP, el profesor Robert Silva, por supuesto del profesor Julián Massoni. Los invitamos a pasar a la primera fila, aquí en el salón principal. Por supuesto, si desean continuar con la presentación, yo quiero aprovechar también a agradecer al profesor Pablo Fusé, que llega en nombre del Consejo de Formación en Educación. Gracias por acompañarnos. También Javier Polatian, estimado Javier, como siempre apoyando las actividades. Aldo Rodríguez, en nombre de Política Lingüística, es el director, se trabaja muchísimo también con la lengua armenia y con distintas actividades, así que a todo el equipo, gracias por apoyarnos. Y vamos a ir ya preparando todo. Mi estimada María Eugenia, en lengua de señas, gracias al equipo de Cerezo también por estar junto a nosotros en esta actividad. Ya mientras prepara Andrés Bartabedian su presentación, les cuento que es docente de secundaria desde el año 1997, ha cursado la licenciatura en Ciencias Históricas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, también ha trabajado como docente de Historia Armenia en el Liceo Alec y en el Colegio Nubarian de la Unión General Armenia de Beneficencia entre el año 2006 y 2015. Se ha especializado en estudios sobre genocidio en el Instituto Internacional para Estudios sobre Genocidio y Derechos Humanos. Ha sido coorganizador y corresponsal de contenidos de distintos eventos culturales vinculados a la memoria armenia, desarrollados en el Museo de las Migraciones, Museo de la Memoria, Cabildo de Montevideo y el Auditorio Nacional del Sodre Adela Reta. En 2018 redactó también el capítulo dedicado a la memoria armenia en el Uruguay, así que un verdadero placer que el docente Andrés Bartabedian nos esté acompañando. También agradecer la presencia de Oscar Yáñez, el profesor Oscar Yáñez, como subdirector general de secundaria, que se suma a este encuentro. Comenzamos con la presentación. Adelante. Bueno, buenos días para todas y para todos. Un honor estar acá. Hoy no es un día para improvisaciones, así que me voy a remitir a lo que tengo escrito, así aprovechamos el tiempo porque hay mucho para decir. 108 años del inicio del genocidio armenio. Recuerdo que en el año 2015, con motivo de conmemorarse su centenario, quizá por ser uno de esos números a los que se suele denominar redondos, el 100, la visibilidad de la conmemoración fue otra, aquí y en el mundo. Lamentablemente el horror y el dolor de lo atroz siguen siendo los mismos. La negación del crimen y la usurpación del duelo y la memoria que ello provoca también. Esto no ha cambiado, ni en el 99, ni en el 100, ni en el 108. Por ello es tan importante este acontecimiento oficial, el que estemos reunidos hoy aquí, el que continuemos recordando. A su vez, en esta ocasión, esta conmemoración se da en un marco muy especial. Los armenios de todo el mundo, quienes habitan la República de Armenia, quienes integran la diáspora armenia, tan numerosa e importante, quienes habitan la República de Artsaj, como denominan los armenios a los territorios quizás más conocidos como Nagorno-Karabaj o Nagorno-Karabaj, de acuerdo a cómo se pronuncie, se encuentran tremendamente consternados, preocupados, alarmados, alertas y movilizados. Es que luego de la guerra de 2020 entre la República de Artsaj, Armenia y la República de Azerbaiyán y del armisticio firmado entre las partes, el único corredor, la única franja de tierra, de carretera que conecta a esos territorios con el Estado armenio y el resto del mundo, está siendo bloqueada desde hace más de 4 meses por las fuerzas azeríes. Por lo que 120.000 personas se encuentran aisladas, sin poder recibir alimentos, medicamentos o ayuda de cualquier índole desde el exterior. Por lo tanto, el temor de una nueva catástrofe humanitaria, de la comisión de crímenes de lesa humanidad que se puedan sumar a los crímenes de guerra ya perpetrados por la República de Azerbaiyán, ha reabierto las heridas de la población de origen armenio en todo el mundo.
Un temor, por otra parte, fundado en los discursos xenófobos de los líderes, tanto de Azerbaiyán como de la República de Turquía, aliada incondicional de aquel país, fundado por el poder geopolítico estratégico de ambos estados y en la impunidad con la que pueden actuar en el concierto mundial, desconociendo incluso los pronunciamientos de distintos organismos internacionales. En esta oportunidad tomo la palabra en nombre de la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay, a la que agradezco enormemente esta posibilidad. Pero sería deshonesto de mi parte no establecer claramente que no por ello mi condición de descendiente de armenios queda de lado. De ahí que me permita iniciar esta exposición con la siguiente introducción. Hoy vengo a hablar de hechos históricos, con lo que tiene de racionalidad la construcción de un relato de esa índole. Debo decir en tal sentido que desde mi propia racionalidad esto es muy difícil. No por no saber que hechos como los que nos convocan se han sucedido incansablemente a lo largo de la historia. No por no poder o no saber estudiar los factores que se ponen en juego a la hora de intentar entenderlos, al menos racionalmente, sino justamente por saberlo. Porque tal vez cuesta mucho soportar la carga que significa saber que hemos sido capaces de causar tanto dolor, tanto sufrimiento. Sí, nosotros, los seres humanos. Me cuesta asumir que hemos considerado estos mecanismos como formas de resolver ciertos conflictos. Me cuesta desde mi humanidad considerarlas habituales. Me cuesta explicarlas desde ese lugar en el que las ciencias sociales deberían, y con esa confianza nos paramos a escucharlas muchas veces, deberían, decía, darnos algunas respuestas. Y voy a dejar algo claro desde el comienzo mismo de esta exposición. No soy ni seré una persona objetiva. No creo ni siquiera que ello sea posible, que ello exista. Tampoco me propongo considerarme neutral, al menos y mucho menos en estos temas. Sí creo en la conciencia de mi subjetividad y que eso colabora fuertemente en que me considere un profesional serio a la hora de abordar esta temática. ¿Quién sabe si mis abuelos, sobrevivientes de un genocidio, quienes colaboraron maravillosamente en que sea quien soy hoy, soñaron alguna vez que yo estaría llevando adelante una tarea como esta? Vaya en su memoria también esta oportunidad, porque sepan que ser de consecuencia directa de un genocidio, como es mi caso, no es un orgullo, no es orgullo alguno. Sin embargo, ser consecuencia de gente como Muyej y Macruí, o don Miguel y doña Margarita, como se los conocía en el barrio, sí lo es. Como tantos inmigrantes que a comienzos del siglo XX forjaron el Uruguay que hoy conocemos, ellos mostraban el camino sin teorías ni discursos, simplemente caminando, con la responsabilidad, la honestidad, el trabajo como elementos de definición. Y el amor. Sí, mucho amor, que parece que se puede salvar después de todo. Un camino que afortunadamente nunca se construyó sobre la base del dolor únicamente, y mucho menos del rencor. Insisto, afortunadamente. Jamás la transmisión de una palabra de odio, de un sentimiento generador de violencia. Mis abuelos, que nunca lo llamaron genocidio, lo sufrieron. Son insoslayables hoy. Así que para cerrar este breve prólogo, como cantara don Atahualpa Yupanqui, y en nosotros nuestros muertos, para que nadie quede atrás. Los armenios festejarán en este 2023 los 4.516 años de existencia. Si quitáramos todo lo de mito y leyenda que tiene ese origen remoto y tomáramos lo que las investigaciones científicas establecen, podríamos hablar de que su antigüedad data de unos 3.000 o 3.500 años, más allá de que como entidad independiente habría surgido hacia el siglo VI a.C., luego de la caída del reino de Urartu, y de que es a esa nueva entidad que persas y griegos denominan Armenia. Esa edad aproximada tendría la conciencia de sí de ese pueblo, su asumirse como un grupo humano particular, con características propias, distinto a otros.
Desarrollada alrededor del lago Van, hoy ubicado en la Turquía sudoriental, y en el triángulo que formarían ese mismo lago Van, el lago Urmia, hoy en Irán, y el lago Sevan, en la actual República de Armenia, la civilización armenia se desarrolló con singularidades llamativas, algunas de las cuales perduran hasta hoy. Habiendo surgido como uno más de los pueblos politeístas, con un panteón propio influido por el persa y el griego, devino el primer estado oficialmente cristiano en el año 301, antes incluso que la propia Roma. Su iglesia se desarrolló como una iglesia independiente de Roma y Bizancio, ya desde el Concilio Ecuménico de Calcedonia en el 451, con una ruptura definitiva ya por el 491. Por lo que su religión posee características propias y únicas, cristiana apostólica, separada de las iglesias católica, ortodoxa o evangélica. Esa iglesia como institución fue un factor aglutinante, faro de cultura y resistencia en los periodos en los que los armenios estuvieron sometidos a otros pueblos e imperios. Vale la pena aclarar aquí que la mayor parte de la historia armenia es una historia de dominación de sus territorios ancestrales y su gente por parte de diversos poderes, con diferentes periodos de duración. Es así que podemos hablar de dominación parta, persa, helena, romana, bizantina, árabe, turca seljúcida, mongola, otomana, bolchevique. Por lo tanto, también podemos hablar de embates zoroastristas, musulmanes y católicos a su religión, que sin embargo se las ingenió para permanecer y perdurar. Lo mismo ha sucedido con su idioma, también con características únicas, desde su oralidad hasta su escritura. Entre los años 404 y 406, uno de los monjes armenios más importantes le puso imagen a los sonidos armenios de siglos y creó su propio alfabeto. Creado originalmente para difundir el cristianismo en Armenia y con la Biblia, como era de esperarse, como su primera obra traducida, este factor identitario también ha sobrevivido al paso del tiempo y es otro de los elementos distintivos de su cultura. Por lo tanto, ese pasado común, con la geografía como factor decisivo en su devenir y avatares como nación, ese idioma y alfabeto propios y esa iglesia nacional tan particular, que llega incluso a alentar la resistencia violenta y hasta a tomar las armas ella misma contra diferentes dominadores, son factores de conformación identitaria trascendentes para ese grupo humano denominado armenios. Pero surgirá en nuestra época contemporánea un factor moderno de identidad, un rasgo que ha tomado, entre comillas, a la armenidad en su conjunto y en los últimos 100 años se ha transformado, al menos así se lo percibe por muchos, en el factor de identidad armenia en el mundo. Claro está, es el genocidio, el que lamentablemente muchas veces hace perder de vista toda la riqueza milenaria que posee la cultura armenia. Y cuando menciono el genocidio como un factor de identidad muy importante hoy entre los armenios, no solo lo refiero a partir del trauma colectivo que genera toda atrocidad de tal magnitud en los pueblos víctimas de ello, y su recordación permanente, necesariamente permanente, sino también a partir del reclamo centenario de justicia que de él se derivó y la lucha por su reconocimiento. Lucha que se ha dado tanto en el campo de la historia como en el de la memoria, que no ha quedado de lado aún, pero que continúa con mucha fuerza en el campo del derecho, sin dudas, pero sobre todo en el de la política, que es, lamentablemente digo yo, en el que muchas cuestiones trascendentes se definen, nunca en términos exclusivamente de justicia, sino que, y fundamentalmente, en términos de intereses. La negación es casi inherente al crimen. Si es difícil per se que un criminal reconozca abiertamente su delito, si ese criminal es el Estado y las víctimas son sus propios ciudadanos, ¿qué podríamos esperar?
Entonces la negación se va preparando desde el momento mismo del crimen. Así, se emitían órdenes donde se instaba a las autoridades a cumplir con la ley y velar por el destino de las poblaciones deportadas, reubicadas, según el eufemismo empleado por el gobierno turco otomano, las que corrían por los canales habituales de la burocracia oficial. Ellas eran las que se debían archivar. Por otro lado, tenemos los telegramas cifrados, codificados. Esos eran los que debían ser destruidos. Los que posteriormente investigaran en esos registros encontrarían únicamente el rastro de una medida sin mayor importancia. Pero hubo unos cuantos documentos que escaparon al control debido a la toma de conciencia de las atrocidades que se estaban cometiendo por parte de algún funcionario estatal. Además de todos los escritos que embajadores, cónsules y diversos oficiales apostados en el Imperio Otomano enviaron a sus respectivos superiores y que integran los archivos oficiales de distintos estados, tanto aliados como enemigos del Estado perpetrador durante la llamada Gran Guerra, sin hablar de memorias u otros testimonios. Ibsternon sostiene: no existe hoy genocidio posible sin negación. Ningún Estado está en disposición de reconocer que ha concebido y aún menos perpetrado un genocidio, incluso en un pasado lejano, a menos que quiera romper con ese pasado. Cuando se le exige que responda a una acusación de genocidio, el Estado criminal no tiene más opción que la de rechazar esta etiqueta y borrar las pistas para sembrar la duda sobre su intención. Siempre habrá que dar explicaciones sobre la desaparición del grupo. Así pues, el asesino debe mentir con habilidad y, sin negar la realidad de la destrucción de ese grupo, relativizarla, recusar la intencionalidad y atenuar las responsabilidades. Los medios para lograr esos objetivos son variados: falsas declaraciones, falsificación de documentos, creación de incidentes. Se promueve la rebelión de la víctima. De esta forma se la puede reprimir y luego exponer al mundo el argumento más cínico. El verdugo es la víctima y obviamente la víctima pasa a ser verdugo. El propio gobierno del Ittihad Beterraqui, el Comité de Unión y Progreso, el instrumento político de los jóvenes turcos, dotó a sus sucesores de las herramientas necesarias para negar y no solo relativizar lo acontecido. Posteriormente a 1965, cuando la causa armenia es reavivada con motivo de cumplirse 50 años del comienzo del genocidio, el gobierno turco modificó su estrategia. Comenzó a reescribir la historia, no solo desde Turquía, sino también desde el exterior, con el apoyo de algunos especialistas en estudios turcos. En determinado momento, trabajos históricos, entre comillas, por encargo, demostraban, también entre comillas, que los armenios ni siquiera habían existido dentro del Imperio Otomano, y por consiguiente las víctimas tampoco. Paralelamente y contradictoriamente se intentaba modificar las responsabilidades, se describía a los armenios como ciudadanos privilegiados dentro del imperio, los que en determinado momento se rebelaron y comenzaron un genocidio contra los turcos. Sí, porque hasta eso se ha sostenido. Ternon lo sintetiza así: lo absurdo de estas posiciones se resume en una fórmula: nada ocurrió y sin embargo se lo merecieron. Avanzado ya el siglo XX, uno de los argumentos más utilizados en ese afán revisionista es el de reconocer sí las masacres y deportaciones, pero negar terminantemente su planificación, su intencionalidad destructiva y, por lo tanto, de acuerdo a la definición de genocidio, el genocidio como tal. Hoy día existe toda una política, una maquinaria montada en torno a la negación, una industria de la negación, que es lo que se ha denominado negacionismo. Incluso ya se ha convertido en un campo de estudio que hasta cierto éxito ha tenido. Básicamente por esa idea de juego limpio que nos inculcan, por la que deberíamos siempre escuchar la otra campana, la otra versión, el otro lado de la historia, y por el hecho de que la negación no requiere demasiadas pruebas, solo una afirmación contraria y una solicitud para que se vuelva a evaluar todo. Entonces la carga pasa al otro, que debe refutar tal afirmación.
Así lo señala Baha Kendadrian, el más importante estudioso del genocidio armenio. Hay quienes hablan de que en un crimen de este tipo no hay un otro lado de la historia, por lo que deberíamos ignorar eso. Pero ignorarlo es más complicado cuando la negación se lleva adelante por el gobierno de un país poderoso y está dirigido a gobiernos de países poderosos e influyentes, con los que aquel país tiene alianzas políticas y militares. Entonces, todo parece una cuestión de fe, creer o no creer. A esto se suma que el común denominador de la gente tiende a no creer que atrocidades como las que nos convocan puedan suceder. Entonces todo parece un cuento, el cuento armenio versus el cuento turco. Sostiene Deborah Lipstadt, la negación del genocidio no es un acto de reinterpretación histórica. En realidad siembra confusión, apareciendo relacionado con un genuino esfuerzo de estudio. Aquellos que niegan el genocidio desechan la abundancia de documentos y testimonios como inventados o forzados, o como falsificaciones o ficciones. La negación del genocidio procura darle una nueva forma a la historia con el objetivo de demonizar a las víctimas y rehabilitar a los perpetradores. La negación del genocidio es la etapa final del mismo, es lo que Elie Wiesel ha llamado un doble asesinato. La negación aniquila la dignidad de los sobrevivientes y busca destruir la memoria del crimen. Sin embargo, existen las pruebas, y el genocidio armenio es un hecho histórico probado, aún no reconocido completamente desde el punto de vista político, más allá de la jurisprudencia que enmarca cualquier reclamo legítimo por parte del pueblo armenio, tanto Estado armenio como diáspora. Pero volvamos atrás. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, los territorios de la Armenia histórica, situados al sur del Cáucaso y del Mar Negro, al este de la meseta de Anatolia y al oeste del Mar Caspio, estaban divididos entre el Imperio Otomano, lo que se denominaba Armenia Occidental, mayoritariamente, y el Imperio Ruso, lo que se denominaba Armenia Oriental. Desde el siglo XI y XII, previo incluso a la llegada de los turcos otomanos a la zona, los armenios habitaban también la propia región de Anatolia, luego de que su residencia original fuera invadida por otros pueblos de origen turaño. El Imperio Otomano había surgido alrededor del año 1300 y la dominación sobre los territorios ancestrales armenios se inició en el siglo XVI. Es así que al momento de iniciarse el genocidio, los armenios llevaban casi 400 años bajo su autoridad. Al igual que otros pueblos no musulmanes, los armenios fueron considerados ciudadanos de segunda categoría, por lo que sufrieron discriminación y abusos de índole económica, social y administrativa. En el último cuarto del siglo XIX, algunos de estos grupos, ya organizados políticamente y ante la falta de respuesta de las autoridades imperiales, lograron que sus demandas tuvieran eco más allá de las fronteras del imperio. A ese conjunto de reclamos, derivados de conflictos internos, producto de la opresión otomana, se lo conoció como cuestión de Oriente y particularmente cuestión armenia, cuando pasaron al plano de la diplomacia internacional. Esto llevó a varias potencias a solicitar reformas que mejorasen la vida de dichos pueblos. Indudablemente, la idea de generar una presencia importante dentro del Imperio Otomano, debido a las posibilidades económicas y estratégicas que éste representaba, reforzó la solidaridad, entre comillas también, demostrada por esos grandes poderes europeos, que muchas veces utilizaron como excusa para inmiscuirse el origen étnico común con algunos pueblos, los eslavos, por ejemplo, o su filiación religiosa, el cristianismo para el caso. Se suele establecer como punto de partida jurídico de la cuestión armenia los tratados de San Estéfano del 3 de marzo de 1878 y de Berlín del 13 de julio de 1878,
que ponen fin a la guerra ruso-turca desarrollada entre 1877 y 78. Y particularmente dentro de esos tratados, los artículos 16 y 61 respectivamente, los cuales establecían diferencias importantes en la valoración otorgada a los armenios y los territorios que ocupaban. El Tratado de San Estéfano no fue puesto en vigencia debido a la mediación de Inglaterra, que como aliada de la Sublime Puerta, como se llamaba al Imperio Otomano, no vio con buenos ojos el debilitamiento que el mismo podría ocasionarle a favor del creciente imperialismo ruso. Jean-Pierre Alem lo pone en estos términos. Disraeli, que dirigía entonces el gobierno inglés, había convertido el apoyo a Turquía en un dogma de su política. Le parecía indispensable para la seguridad de la ruta a las Indias el mantenimiento de la soberanía en los estrechos y en el Medio Oriente, porque el sultán tenía fuerzas suficientes para mantener un orden relativo en esas regiones, aunque no las necesarias como para amenazar las comunicaciones inglesas. Disraeli logró persuadir a los rusos que renunciaran al tratado y aceptaran la reunión de un congreso en Berlín para elaborar otro. Además, durante una conferencia secreta celebrada en Chipre, Disraeli prometió a los turcos obtener de los rusos la evacuación de los territorios que ocupaban en el imperio, antes de realizar las reformas relativas a los armenios. Esta promesa fue el objeto de la Convención de Chipre del 4 de junio de 1878, por lo cual los ingleses, como premio a sus servicios, se hacían ceder la isla. Las vidas de cientos de miles de armenios exterminados en los 20 años siguientes será el precio de la soberanía británica sobre Chipre, dice Alem. ¿Cuáles fueron las diferencias más trascendentes que los mencionados artículos 16 y 61 representaron para los armenios? En primer término, en lugar de la palabra Armenia, se utilizó la denominación provincias habitadas por armenios. En segundo lugar, las regiones de Bayazid y Alashgerd, que habían sido conquistadas por los rusos y no se hubieran devuelto de acuerdo al primer tratado, pasaron nuevamente al dominio turco. Es importante señalar aquí que las condiciones de vida de los armenios dentro del Imperio ruso eran sensiblemente superiores a las que poseían en su similar otomano. Y por último se estableció que las reformas a realizarse a favor de los armenios se efectuarían luego de la retirada del ejército ruso de las provincias, lo que era sinónimo de no efectuarlas. Más allá de lo injusto que esto pudiera resultar para los armenios, el artículo 61 representaba un derecho para estos, una obligación para Turquía y una responsabilidad para los europeos. Sin embargo, todo quedó en palabras. Los abusos continuaron, los proyectos de reformas también, las delegaciones armenias recorrieron Europa, pero las matanzas no se detuvieron. Terminar con la cuestión armenia, terminando con los armenios, comenzó a instalarse entre los dirigentes otomanos como una opción a considerar. El malestar del gobierno fue cada vez mayor, ya que consideró la actitud armenia como la búsqueda de la injerencia extranjera en los asuntos internos del Estado. Entre 1894 y 1896 se produjo la matanza de unos 300.000 armenios por orden del sultán Abdülhamid II. No solo se buscó castigar a los armenios por su politización, algunos pocos además se habían transformado en revolucionarios, sino que también sirvió para analizar hasta dónde estaban dispuestas a llegar las potencias que se mostraban solidarias con estos. La comprobación fue que no intervendrían más que con discursos. Para ese entonces el Imperio Otomano se encontraba en franca decadencia. Además del debilitamiento económico, las pérdidas territoriales se sucedían desde hacía más de un siglo. En ese marco, ya en las últimas décadas del siglo XIX, se constituyó el grupo revolucionario que llevó adelante el genocidio, los jóvenes turcos. Como los designó Europa, confiada en su carácter reformista y modernizador, sustentado en un pretendido liberalismo. Su objetivo, acabar con el imperialismo e instaurar un régimen constitucional.
Un sector importante de armenios apoyó esta revolución y colaboró activamente, confiando en la supuesta Federación Otomana que reuniría a todos los pueblos del imperio. El poder del sultán se había debilitado y estos jóvenes turcos tomaron el poder en 1908 bajo la consigna de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Pero los revolucionarios tenían fuertes contradicciones en su seno. Nacionalismo turco y otomanismo chocaron decididamente. Tanto es así que ya en 1909 se produjeron nuevas masacres en Cilicia con 30.000 víctimas, en las que, como sucedió antes y sucedería luego, no solo murieron armenios, sino también grupos de griegos, asirios, albanos, judíos, etc. El nacionalismo extremo comenzó a tomar cada vez más fuerza y el panturquismo, todos turcos, se transformó en la ideología de los jóvenes turcos. Turquía para los turcos se convirtió en el lema dominante. La idea separatista de algunos grupos armenios llevó al temor a la pérdida de las llamadas provincias armenias. Aún sin fundamento sólido, ello se convirtió en un factor decisorio del futuro plan de exterminio. Más aún si se toma en cuenta la idea de construir hacia el este una extensión del Imperio Otomano con las poblaciones de habla turca del Imperio Ruso, Irán y el Asia Central. La derrota del Imperio Otomano en las guerras balcánicas de 1912 y 1913 a manos de la Liga de los Balcanes, Grecia, Montenegro, Bulgaria y Serbia, la violencia sufrida y la expulsión de sus hogares de miles y miles de musulmanes hicieron crecer la antipatía hacia los cristianos en general. Luego de iniciada la Primera Guerra Mundial, a todos los elementos mencionados se le incorporaron acusaciones de traición al imperio de parte de los armenios en favor de las fuerzas rusas, sus enemigas. Alrededor de 1,5 millones de personas asesinadas fue el resultado de la creciente radicalización que vivió el régimen turco-otomano de la época. A partir del año 1915, el gobierno liderado especialmente por el ala radical del Partido Unión y Progreso, luego de un nuevo golpe de Estado dado en 1913 a la interna de su propia fuerza, llevó adelante la ejecución de un plan de exterminio de toda la población armenia que habitaba el Imperio Otomano. A partir de la madrugada del 24 de abril de 1915, fecha tomada simbólicamente para la recordación anual del genocidio armenio, en Constantinopla y otras ciudades importantes del imperio se arrestó para luego asesinar a cientos de personalidades influyentes en el ámbito armenio, tanto laicos como religiosos, representantes de todos los aspectos de la vida política, de la vida pública, ya sea políticos, artistas, empresarios, sacerdotes. La mayoría de los hombres armenios aptos físicamente, que habían sido enrolados en el ejército, fueron desarmados y derivados a trabajos forzosos como mano de obra. Luego de ello, habitualmente, se los separó en pequeños grupos y se los fusiló. El resto de la población, mayoritariamente niños, mujeres y ancianos, fue deportada. Con la excusa de la guerra, se los obligó a abandonar sus hogares y se les asignó un destino ficticio al que debieron marchar. En general, simplemente se los condujo hacia los desiertos mesopotámicos en largas caravanas. Las víctimas que no fueron atacadas y asesinadas durante el trayecto murieron producto del calor, el frío, la inanición, la falta de higiene y de cuidados básicos. Una entidad paramilitar, la llamada Organización Especial, fue la encargada de llevar adelante el trabajo sucio: secuestro de mujeres y niños, torturas, violaciones, pillaje. Tropas irregulares conformadas por kurdos, circasianos y presos amnistiados de las cárceles fueron convocados y convencidos por diversos medios para la tarea. La guerra en curso se presentó como la mejor forma de camuflar el crimen. Sostiene Ternon:
Para eludir la explicación sobre su delito, el criminal explota el oportunismo de una guerra con la que ahogar el estruendo, bajando el telón de acero de la censura y del cierre de fronteras. Camufla su crimen bajo el manto de una legalidad de excepción, estado de sitio, estado de urgencia, ley marcial. El genocidio es perpetrado con mayor comodidad en un clima de violencia, el cual hace casi natural la toma de decisión. Para el asesino, la guerra presenta la doble ventaja de levantar una cortina de humo ante la opinión pública internacional y camuflar su crimen como necesidad militar. Además, en un clima trágico donde la muerte es trivial, los comportamientos están menos reprimidos por la conciencia. El uso del término reubicación para llamar a las deportaciones, utilizado por algunos académicos, en general financiados por el Estado turco y los representantes de ese gobierno, no tiene sustento alguno. El desierto fue el único lugar preparado, entre comillas, para recibirlos, y la muerte fue cuestión de tiempo. Se informa por algunas fuentes, incluso turcas, que apenas el 10% llegaba a sus lugares de destino, y a partir de allí se continuaba buscando que cayeran exánimes. La explicación resultó muy sencilla. Los armenios murieron naturalmente. El gobierno no puede hacerse cargo, no puede impedir las inclemencias del tiempo en la región. De esta forma, además, las muertes no demandaron grandes erogaciones económicas por parte del Estado. En determinados lugares del trayecto se establecieron los denominados puntos de concentración, donde los prisioneros pasaban largas jornadas a la intemperie en terrenos alambrados. En estas condiciones, las epidemias eran el pan de todos los días: tifus, cólera, paludismo, etc. Uno de los informes que el señor Oscar Heiser, cónsul de los Estados Unidos en Trebisonda, envía al embajador de su país en Constantinopla, muestra claramente las condiciones en que se encontraban estos seres. Él dice: si se tratara simplemente de trasladarse desde aquí a otro lugar, ello sería soportable. Pero todos saben que los actuales sucesos solo los conducen a la muerte. El espectáculo de las caravanas provenientes de Erzurum y Erzincan, formadas por centenares de personas, disiparían las dudas que pudieran suscitarse respecto de lo afirmado. En varias oportunidades visité los campos, visité esos campamentos y conversé con algunos deportados. Resulta imposible imaginar espectáculo más miserable. Todos, casi sin excepción, harapientos, hambrientos, sucios y enfermos. Lo cual no es de extrañar, pues se encuentran viajando desde hace 2 semanas sin haber cambiado ni una sola vez sus ropas, sin poder lavarlas, desabrigados y carentes de alimento casi. El gobierno les suministró 1 o 2 veces raciones, pero en cantidad insuficiente. Los observé un día en ocasión de la comida. Ni siquiera los animales salvajes podrían mostrarse más voraces. Se precipitaban sobre los guardias que llevaban los víveres, y estos los rechazaban a mazazos, a consecuencia de lo cual muchos resultaban muertos. Apenas podía creerse en su condición humana al verlos. El estado de esta gente permite adivinar cuál ha sido la suerte de quienes han salido de aquí y la de aquellos que saldrán en el futuro. Hasta ahora no tienen noticias acerca de ellos, ni se tendrán, estoy seguro. El sistema adoptado parece ser el siguiente: se les expone en el camino al ataque de los kurdos para que estos ultimen sobre todo a los hombres e incidentalmente también a las mujeres. El conjunto de medidas adoptadas constituyen, a mi parecer, dice Heiser, la masacre mejor organizada y exitosa de este país. Y recalco la masacre mejor organizada y exitosa de este país porque en ese momento no existía el término genocidio. Como sucede habitualmente, a la destrucción física y psíquica del pueblo víctima, acompañada del ataque a sus bases biológicas de reproducción como grupo, se le suma el avasallamiento de todas sus manifestaciones culturales. Es así que el arte armenio, su religión, idioma, arquitectura, fueron y siguen siendo aún hoy objeto del atropello genocida.
Luego de finalizada la Primera Guerra Mundial, organizaciones humanitarias armenias y de diversos países se ocuparon de salvaguardar a los sobrevivientes. Decenas de orfanatos recibieron a los niños y adolescentes que lograron escapar a las deportaciones o que fueron recuperados en campañas de búsqueda de supervivientes entre familias turcas, kurdas o árabes de las regiones más afectadas por la política de exterminio o en algunos casos de conversión al Islam. Siria y el Líbano, parte del Imperio Otomano hasta ese momento, pero bajo mandato francés luego de 1918, fueron los lugares que más albergaron a estas instituciones. Allí se les enseñó a leer y escribir, idiomas en algunos casos, oficios, y hasta se llegó a la formación de parejas. En los años posteriores al genocidio, una serie de circunstancias determinaron la imposibilidad del retorno de los armenios a su hogar nacional, a saber, la pequeña república armenia surgida en la Armenia Oriental en 1918 fue rápidamente dominada por las fuerzas bolcheviques en 1920. Las propiedades armenias en territorio otomano habían sido confiscadas y una nueva represión y persecución recayó sobre quienes intentaron el retorno a sus antiguos poblados. El nuevo líder turco, Mustafa Kemal, fundador de la República de Turquía, llevó adelante otra serie de matanzas hasta 1923. El Tratado de Sèvres de 1920, que reconocía la existencia de una Armenia con fronteras propias en territorio turco, nunca entró en vigencia. Y negociaciones de la nueva Turquía, tanto con la Unión Soviética como con las potencias occidentales, hicieron que se firmara un nuevo acuerdo, el Tratado de Lausana, que desconoció el de Sèvres y destruyó las esperanzas de recomposición de la vida armenia en sus territorios históricos. Todo ello generó una gran dispersión de armenios por todo el mundo, lo que devino en el desarrollo de una nueva diáspora. Ella ha sido una pieza clave del sostenimiento de la identidad armenia, junto con el trabajo de mantenimiento de la cultura que lograron realizar los habitantes de la ex Armenia soviética. Ese territorio obtuvo su independencia en 1991, convirtiéndose en la actual República de Armenia, un pequeño territorio de alrededor de 30.000 kilómetros cuadrados. Mis abuelos nunca lo llamaron genocidio. La palabra no existía siquiera cuando ellos sufrieron lo atroz. La guerra, le decía mi abuela, confundiéndose con el contexto en el que se desarrolló. ¿Qué guerra? Si nunca tuvieron la posibilidad de defenderse. Poseo algunos relatos en mi memoria, vagos. Mi abuelo casi no habló de ello en el dichoso periodo en el que coincidimos. Mi abuela repetía siempre la misma historia o las mismas. Por lo menos así lo recuerdo yo. Albert Camus llegó a decir: las víctimas acaban de entrar en los límites de su desgracia, aburren. Tal vez en cierta ocasión yo también lo pensé. Pero ¿por qué mi abuelo no me contaba? Él también había sufrido. A medida que fui creciendo y fui incorporando otras herramientas de análisis, fui entendiendo más. El refugio de lo intolerable, en palabras de Marcelo Viñar, para algunos es el silencio. Quizá para mi abuela la palabra y su reiteración exorcizaban el dolor. Mi educación se encargó de hacer lo que ellos no podían. Me enseñó la palabra que nombra lo atroz. Me intentó explicar los por qué. También aprendí que nunca hay uno solo. Me brindó la conmemoración como un lugar importante del recuerdo. Me dio fechas y nombres. 1,5 millones de seres humanos asesinados, caravanas interminables de personas hambrientas, sedientas y en harapos, madres ultrajadas que a su vez presenciaban cómo violaban, robaban o vendían a sus hijos e hijas, personas mutiladas, torturadas o asesinadas delante de sus familiares, gendarmes que arrojaban los bebés al cielo y los esperaban con sus bayonetas caladas, vejámenes de todo tipo a mujeres embarazadas. ¿Para qué seguir? Hoy día sé que el ser humano
y los acontecimientos que provoca son muy complejos, que este sufrimiento terrible ha sido padecido por millones y millones de individuos a lo largo de la historia, que no todo lo terrible se denomina genocidio y que el siglo XX ha sido particularmente cruel al respecto. Los genocidios no han reparado en religiones. Han sido cometidos contra cristianos, musulmanes, judíos, budistas. No se han detenido en ideologías. Han sido perpetrados tanto por regímenes de los tradicionalmente denominados de derecha como de izquierda. No se han vinculado estrictamente al desarrollo económico de las sociedades en las que se llevaron a cabo. Han sido efectuados tanto en sociedades sumamente industrializadas como en las que podrían ubicarse en un estado preindustrial de escaso desarrollo tecnológico. Los genocidios durante el siglo XX y lamentablemente durante lo que llevamos del siglo XXI, además han sido genocidios domésticos. El Estado ha atentado contra sus propios ciudadanos en lugar de brindarles la protección que sería dable esperar. Intento comprender por qué tanto odio, o simplemente frío y mero cálculo. Simplemente, ¿cuánto hay de ambos factores? ¿Dónde está el límite? ¿En qué lugar de la ecuación ubicar estos términos? ¿Cómo es humanamente posible llegar a lo atroz como forma de resolver ciertos conflictos? Leo, me informo, estudio, no deja de doler. Esto no me preocupa. Hannah Arendt ya lo estableció. La comprensión no significa negar la atrocidad, deducir de precedentes lo que no los tiene o explicar fenómenos por analogías y generalidades tales que ya no se sientan ni el impacto de la realidad ni el choque de la experiencia. Significa más bien examinar y soportar conscientemente la carga que los acontecimientos han colocado sobre nosotros, ni negar su existencia, ni someterse mansamente a su peso como si todo lo que realmente ha sucedido no pudiera haber sucedido de otra manera. ¿Quién sería yo hoy de no haber acontecido? Nunca lo sabré. Esto hace a mi identidad. La profesora Anaïd Valiant me enseñó que memoria e historia no son la misma cosa y que en el centro de esta problemática de conocer y comprender aquellos episodios terribles y traumáticos de los armenios se halla la tensión entre la historia y la memoria, la relación entre la memoria y el olvido, la relación entre la memoria y la identidad, el problema del destino de la verdad en la memoria y del destino de la verdad cuando se relaciona con la política. Así que llegué hasta aquí hoy tratando de no simplificar ni relativizar. Muchas gracias. Muy bien, con ese caluroso aplauso le agradecemos al docente Andrés Vartabedian por acompañarnos con esta presentación, a quienes nos acompañaron aquí en forma presencial y también nuevamente el saludo para aquellos que siguieron esta transmisión a través del canal de YouTube de la NEP. Muchas gracias.